En el presente video vamos a hablar un poco de lo que son los líderes de opinión e influencia en la web. Inicialmente empezaremos hablando de lo que son los líderes. Cuando una institución o persona trata de generar opinión pública sobre un tema, por lo general busca dar información respectiva a los líderes de opinión. Las preguntas son si esos líderes son los adecuados, si el público asimila el mensaje con el efecto esperado o si con ello realmente se crea opinión pública. Muchas campañas de relaciones públicas se basan en identificar y concentrarse en líderes de opinión clave, esenciales para el éxito de una idea o proyecto. Dependiendo del tema, por lo general se recurre a columnistas, editorialistas y articulistas, considerando su nombre, el prestigio que ganado, su posible interés en el tema y el medio para el que elaboran. La selección no toma en cuenta, quizás porque es difícil determinarlo, el impacto real que sus comentarios pueden tener. No todos los lectores que reporta un diario leen todas las secciones, y de ellos, no todos necesariamente leen al periodista en cuestión. Por otro lado, en estricta teoría, un columnista no publica su propia opinión, sino información que ha conseguido de forma exclusiva o datos que ha obtenido de fuentes de colaboraciones, excepto que se ha invitado a participar en algún debate o conferencia. Quienes en dado caso si expresan su opinión son articulistas y editorialistas, aun cuando no necesariamente sus expresiones forman opinión pública. No se puede afirmar que lograr un mensaje aparezca en diferentes medios crea opinión pública, aun cuando quizás sí contribuya a su conformación. No es lo mismo lo que opinan y creen ciudadanos de lo expresado por los periodistas en los medios, como tampoco es posible pensar que por el hecho de que algo esté publicado, automáticamente se convierta en opinión pública. Una cosa, pues, es la opinión publicada y otra cosa muy distinta, la opinión pública. Así como no es igual un influenciador que un líder de opinión. Aunque no son precisamente los rasgos que tiene un influencer en la red, vamos a explicar aquí cuáles son los rasgos de personalidad que deben definir un líder. Los grupos humanos, empresas, partidos, políticos, sindicatos, se caracterizan por invertir mucho tiempo y esfuerzo en detectar y desarrollar a los líderes del futuro. La importancia en este punto suele centrarse en la dirección de perfiles con buen potencial en atributos intelectuales, comunicativos y hasta físicos. Esta visión presupone que existe un número conocido de rasgos personales que debe tener un líder, rasgos que han podido ser bien acotados. Las características de la personalidad del líder. La caracterización de las habilidades del líder ha sido estudiada a partir de pruebas de carácter personal y también mediante la observación de la conducta en contextos grupales. Esta línea de estudio ha logrado correlacionar casi la totalidad de los rasgos de liderazgo. A continuación, resumimos los 10 rasgos de personalidad más
relevantes en las personas con gran capacidad de liderazgo, según estas investigaciones. La primera es habilidades comunicativas. La comunicación debe operar en dos direcciones: expresar de forma clara y asertiva las ideas, instrucciones y opiniones, así como conseguir que el mensaje sea escuchado y comprendido. También es propio de un líder la capacidad para saber escuchar y tomar en cuenta las opiniones individuales y colectivas que lleguen a él. Inteligencia emocional. Los investigadores Saloveri y Mayer en 1990 caracterizaron inicialmente la inteligencia emocional como la capacidad de gestionar las emociones y los sentimientos propios y ajenos, de discernir tales sentimientos y de emplear esta información para corresponderla con acciones precisas. Los sentimientos movilizan al sujeto, por eso la inteligencia emocional es un rasgo clave en un líder. Capacidad de determinar metas y objetivos. La dirección de un grupo requiere saber cuál ha de ser la hoja de ruta para guiarlo. En ausencia de metas y objetivos precisos, el esfuerzo puede resultar estéril y el grupo puede sentir frustración. Los objetivos deben ser coherentes con la capacidad del grupo. No es efectivo establecer metas inalcanzables. Capacidad de planificación y desarrollo. Cuando ya se han fijado los objetivos, es imprescindible trazar un plan para lograrlos. Este plan debe planificar todas las acciones que deben cumplirse, los tiempos, las personas que las realizan, los recursos que se emplearán. Autoconocimiento proactivo. Un buen líder debe de ser consciente de sus virtudes y debe sacarles el máximo rendimiento. Obviamente, también es conocedor de sus debilidades y lucha para intentar mejorar. Autodesarrollo y asistencia a los compañeros. Un líder es capaz de crecer mientras ayuda a que los demás se desarrollen. Para mejorar, no le es necesario hacerlo a la defensiva, no es esclavo de su rol grupal o de su reputación. Ayuda a crecer al grupo enseñando a los demás, delegando tareas y creando espacios de acción y comunicación para que las otras personas se sientan útiles y valoradas. Innovación. Trata de hallar nuevas y mejores formas de realizar las actividades. Este rasgo es fundamental en el contexto de la sociedad que avanza a marchas forzadas, con cambios constantes en la tecnología, las comunicaciones y la alta competitividad. Responsabilidad. Es consciente de su posición en el grupo y sabe emplearlo para beneficiar al conjunto. No es egoísta, usa su posición para activar procesos y dinamizar potenciales. Información. Un buen líder debe estar informado. Ninguna corporación logra sobrevivir sin la presencia de líderes que conozcan la manera de manejar la información, conocer el procedimiento de la información, interpretarla correctamente y con astucia para luego usarla de la forma más útil y creativa. Es una habilidad clave. Carisma.
El último punto es controvertido. Algunos autores creen que el rasgo del carisma tiene definiciones muy dispares y que según cuál de ellas se emplee, será una característica presente en las personas con habilidades de liderazgo o no. Y es que, de hecho, parece ser que hay hasta ciertos rasgos faciales comunes entre los líderes. Ahora vamos a ver lo que sería la opinión pública. Por lo general, una opinión publicada corresponde a un sector de población cuyos intereses, opiniones o ideología no son compartidos por la mayoría, o en el peor de los casos representan a un sector de la población elitista o minoritario. Nicolás Uribe Rueda, columnista del diario colombiano El Espectador y consultor en asuntos públicos en dicho país, expresa que la opinión publicada es simplemente la realización de un privilegio que tienen unos cuantos que individualmente cuentan con la posibilidad de hacer notorio su pensamiento a través de la difusión que de él ofrecen los diferentes medios de comunicación social. Pero la opinión pública es un fenómeno complejo que, más allá de la exposición de un mensaje a través de los medios de comunicación, se forma en muy diferentes escenarios y a través de cierto tipo de manifestaciones, y no surge de un día para otro, sino con el paso del tiempo, con la consolidación de determinados fenómenos. La formación de la opinión pública es un proceso en el que intervienen múltiples condicionantes. Los modelos teóricos que explican la opinión pública son variados, pero casi todos ellos coinciden en indicar que trata de un proceso colectivo y que son tantos los factores que inciden en ella y tantos los actores que interactúan en su conformación, que sigue siendo complicado encontrar un inicio y un final mínimamente definidos del proceso de formación de la opinión pública. Temas que han desencadenado la opinión pública al eliminar la indiferencia de la gente refleja a través de distintos tipos de manifestación son, por ejemplo, el anuncio del presidente francés Jacques Chirac de realizar pruebas nucleares en el Pacífico Sur, la decisión del gobierno español de apoyar a Estados Unidos en la invasión de Irak, las manifestaciones públicas en contra de la inseguridad y violencia en México, o las continuas expresiones de inconformidad por el tema de la guardería ABC, en cuyo incendio fallecieron 49 niños. En suma, columnistas, editorialistas o articulistas no generan opinión pública, aun cuando sí pueden influenciar en la conformación de criterios de ciertos actores. Expresar una opinión de forma pública implica gran responsabilidad, ejercicio ético y estar dispuesto a asumir los riesgos y repercusiones. Crear verdaderas corrientes de opinión pública no depende de una persona o de uno o varios medios, sino de una combinación de factores en las que más de que los miembros son los líderes formales o informales, quienes de manera consciente asumen una postura que es aceptada, compartida y manifestada por la generalidad de los grupos sociales. Los líderes de opinión. De acuerdo con el diccionario del Instituto Nacional de Estudios Políticos AC, un líder de opinión es una persona u organización capaz de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos.
en forma deliberada hacia ciertas formas de pensar o de actuar, cuyos puntos de vista son tomados como modelo por un grupo social o una comunidad. Por su parte, el Washington Post expresa que los líderes de opinión son filtros de ideas de información. Cada industria, tema, interés e ideología tienen sus propios líderes de opinión. El concepto de líder de opinión surgió de la teoría del doble flujo de comunicación. Fueron los sociólogos Eliot Katz y Paul Lazarsfeld quienes en la década de los 40 demostraron la importancia de los líderes de opinión al estudiar cómo la gente elegía a los candidatos en unas elecciones. En sus investigaciones, Katz y Lazarsfeld descubrieron que los medios de comunicación tenían poca influencia en las elecciones y que la gente confiaba más en la comunicación cara a cara con los líderes de opinión, formales o informales. La teoría del doble flujo de comunicación postula que la mayoría de la gente obtiene su información y conforma sus opiniones sobre asuntos de tipo social y político más que directamente de las noticias que transmiten los medios de comunicación, de forma indirecta a través de las percepciones y comentarios de los líderes. De acuerdo con estos sociólogos, los líderes de opinión no son los en todos los campos. Algunos pueden serlos en asuntos de tipo político, pero otros lo serán en materias distintas. A partir de estas referencias, se infiere que aun cuando un periodista relevante, columnista, editorialista o articulista, como influenciador de la comunicación, publique su postura respecto a un tema, sea investigado o sugerido por institución o agencia de relaciones públicas, ello no implica que ha conformado opinión pública. Si el tema o mensaje es difundido por varios periodistas, lo único que sucede es que la opinión publicada adquiere mayor fuerza y tiene más posibilidades de ser conocida por aquellos grupos a quienes en realidad está dirigida la intención comunicacional. Pero no por eso se puede decir que se ha creado una opinión pública. La influencia de los líderes de opinión en el marketing no es un concepto nuevo. Durante décadas, los profesionales del marketing han intentado identificar y conectar con los líderes de opinión y lo que se oye en sus mercados. Sin embargo, en el panorama social actual, su papel se ha vuelto más significativo que nunca en la formación de impresiones generalizadas de consumo público y sus acciones. En los primeros días de la web, el marketing en línea era una tarea relativamente simple. Las marcas creaban un sitio web y se desarrollaban varias estrategias para atraer visitantes a sus sitios web y materiales de marketing. A pesar de todo, la marca controlaba el proceso, pues la compañía manejaba el mensaje. Los líderes empresariales establecían qué información revelar u ocultar sobre sus productos, la empresa y los clientes. En la actualidad, el sitio web de la empresa no es la única fuente de información, ni mucho menos. Más de 500,000 de personas están usando las redes sociales a nivel mundial para hablar de cualquier tema. Billón. Las discusiones que antes se limitaban a un puñado de personas alrededor de una mesa se producen ahora a escala global a través de Facebook, Twitter, Wikis y miles de redes. Las personas que se conectan a sus redes sociales
a los bloggers de confianza y comunidades en línea y buscan temas en Google, Bing o Twitter sobre lo que están tratando de resolver o la información que desean encontrar. Como resultado de ello, ya no existe un conducto principal en la experiencia de marca. Lo importante no es lo que la marca dice de sí misma, sino lo que otros dicen acerca de la marca. Ese cambio sin precedente ha creado nuevos líderes de opinión en las redes sociales, que deben modelar percepciones y crear conciencias e influir al momento de tomar diferentes acciones. Por lo tanto, en la actualidad, la vida de los profesionales del marketing no es tan predecible como lo era antes. Ya no se trata de mantener buenas relaciones con algunos periodistas influyentes, seguir el plan de actividades basado en un calendario editorial anual y estar al día con los contactos en la agenda. Las conversaciones importantes tienen lugar muy lejos del dominio corporativo. Es elemental saber dónde se producen esas conversaciones, comprender cuáles son las más importantes para la marca y la industria a la que pertenece, es decir, cómo participar en ellas. Todo se puede reducir a un proceso de 3 pasos. La primera etapa implica escuchar al mercado a través de las redes sociales, blogs y artículos en línea para descubrir quién está hablando sobre su empresa, productos, marcas, personas y los competidores. Saber qué están haciendo los líderes de opinión. En segundo lugar, dada la amplitud de las conversaciones y el contenido de hoy, simplemente no es factible ni necesario contactar con todo el mundo. Mira entre aquellos que están hablando de tu marca o tu mercado y determina cuáles son los más influyentes, es decir, cuáles posiblemente difundan tu mensaje y los resultados deseados a través del mercado que te interesa. Esto se puede establecer mediante el cálculo de una variedad de factores, incluyendo el número de lectores o seguidores, la frecuencia de sus publicaciones, el número y la frecuencia de referencias, entrevistas, enlaces y citas, entre otros. Los que más influyen son aquellos a los que el mercado está escuchando, aprendiendo de ello y adoptando medidas en función de sus opiniones. Además, su influencia es mucho mayor proporcionalmente a todo lo que tú estás creando en tu sitio web, comunicados de prensa, etc. Por último, después de reducir tu lista de objetivos a un número manejable, se puede comenzar el trabajo significativo, aquel que no se puede hacer tecnológicamente. Esto incluye crear campañas de divulgación y conectar de manera personal con los líderes de opinión. Provistos de una lista objetiva de líderes de opinión, ahora se puede explorar sus logros para aprender acerca de sus intereses particulares y decidir si tus productos pueden encajar ahí. Hablemos un poco de lo que son los nuevos líderes de opinión en la era digital. Últimamente solemos escuchar reiteradamente la palabra influencer relacionada con el ámbito digital, pero ¿qué es un influencer y qué podría beneficiar las empresas en su estrategia de marketing digital? Si bien los líderes de opinión han existido desde tiempos inmemoriales, el influencer es un líder de opinión en esta era digital. Los influencers son personas que por medio de su carisma, simpatía, cualidades, opiniones en determinados temas han podido ganarse a miles de seguidores dentro de las redes sociales.
ya sea en Instagram, Facebook, YouTube o las redes sociales más populares, entre otras, generando credibilidad. Poseen las habilidades más buscadas dentro de la era de la información y es capaz de filtrar lo que realmente puede llegar a ser de interés de un determinado grupo de lo que no aporta ningún valor. Es por esta razón que tienen el poder de influir en los hábitos de consumo y generar tendencia dentro de una audiencia, volviéndose el banco de las empresas que desean promocionar sus productos y aumentar sus ventas. ¿Y por qué son tan importantes en el marketing digital los influencers? Pues hoy en día los consumidores se animan cada vez más a la compra de productos por internet y constantemente están consultando las opiniones de otros usuarios y la reputación online que tienen las empresas. Los influencers funcionan como ese amigo que te aconseja acerca de consumir determinado producto o servicio dentro de sus preferencias particulares. Estos nuevos líderes de opinión han logrado, mediante herramientas digitales, armar comunidades o grupos de seguidores donde tienen una fuerte influencia en las decisiones de compra de los usuarios. Por todas estas razones, es importante que el emprendimiento o empresa que utiliza redes sociales como canales de venta pueda identificar a los influencers que mayor impacto tienen sobre su público objetivo para poder potenciar ventas y sobre todo generar el engagement tan buscado, que es el arte de establecer las relaciones sólidas y duraderas con los consumidores. Por último, aquí tenemos las referencias de las páginas y documentos consultados.